habla mucho de tipología textual y me han preguntado si es lo mismo tipología textual y género discursivo. Para muchos es lo mismo. Para otros que dicen que no es lo mismo, en su explicación no logran establecer diferencia. Es lo que pasa con texto y discurso, que aún quienes dicen que no es lo mismo, cuando te lo explican, tú no alcanzas a ver la diferencia. Entonces, aquí yo creo que sí es posible ver una diferencia. Si tomamos en cuenta la explicación de Batin, Mihail Batin, con una J, Batin, yo creo que es posible. Él escribió un libro que se llama Estética de la creación verbal, donde es como una recolección de ensayos, y hay un ensayo sobre los, bueno, realmente el libro lleva el nombre del ensayo principal, porque el ensayo principal es Estética de la creación verbal, y ahí entonces plantea, oye, lo hizo en 1930 por ahí, es viejo, lo que pasa es que llegó a Occidente, él es ruso, llegó a Occidente en los años 70, y a República Dominicana todavía no se ha difundido mucho esa idea de Batin sobre los géneros discursivos. Todavía hay personas, o la mayoría de los teóricos están hablando en República Dominicana de los géneros literarios, porque por mucho tiempo se creía que los géneros eran de la literatura y no del discurso. Pero Batin ya está planteando en la década de los 30 que los géneros son del discurso, y hace entonces un planteamiento muy interesante. Él dice que los géneros son históricos y por tanto nacen y desaparecen. Nacen de acuerdo a las necesidades que tienen las comunidades que producen discurso, y eso es lógico. Y tienen que ver no tanto con el estilo de construir discursos, sino con las necesidades y con la función que cumplen los discursos en un momento dado. Por tanto, tendríamos que buscar ejemplos si es verdad que han nacido géneros y han desaparecido, y no es difícil encontrarlo. Hace 2 décadas, cuando yo era joven aún y ustedes eran bebés, se usaba mucho, por ejemplo, el telegrama, el cablegrama, y ya ese género eran géneros que desaparecieron prácticamente. La carta ha desaparecido como la conocíamos, las cartas de amor, que se escribían y las recibían tal vez al mes, que se enviaban, y que tenían su encanto, porque se hacían, además, las personas se enamoraban por carta. La persona no tenía como esa soltura para expresar. Había otra, ojalá fuera por BlackBerry, ahora yo creo que por el moño, que vámonos, etcétera. O sea, ha desaparecido ese encanto, y ahora basta una insinuación, etcétera. Y no es un lamento. Eso, cada época tiene su forma, tiene sus productos. No se trata de lamentar eso, sino de ver que hasta el género epistolar, recuérdense las epístolas de San Pablo, eso es inconcebible. Hoy San Pablo hubiese puesto un email, o hubiese Twitter, etcétera. Lo que quiere decir que tiene razón Batin. De acuerdo al desarrollo de la sociedad, de acuerdo a las necesidades, van surgiendo los géneros. Hoy han surgido géneros nuevos, por ejemplo, géneros informáticos. Podríamos hablar de géneros informáticos o tecnológicos, donde estarían los micromensajes que tienen sus características y sus necesidades, donde estarían toda esa forma de comunicarse, etc. Fíjense que, si nos podemos ver, antes que la novela apareció, de las primeras formas narrativas, fue la llamada poesía épica. Surge como una necesidad de crear héroes, pueblos que necesitaban tener héroes, y si no eran héroes reales, lo creaban, y eso está bien, tenían esa necesidad de tener, y así surge, comenzando con la chanson de Roland, el mío sí, van creando, que es la génesis de la narrativa, porque ya van narrando ellos, van creando de acuerdo a las necesidades que tenían de contar cosas. Cuando los pueblos necesitan un héroe, si no lo tienen, lo crean, o crean un dios, o crean un líder, etc., pero crean algo que les supla las necesidades interiores que tienen.
y así esa necesidad dio origen a la literatura. Y por mucho tiempo se creyó, bueno, que ahí estaban los géneros. Pero tenemos necesidades de comunicar el conocimiento, por ejemplo. Podríamos decir, antes se abandonó del llamado género didáctico, entre los primeros géneros. Pero eran género estático, o sea que la visión que se tenía de género era estática y coincide un poco con lo que muchos quieren explicar de la tipología textual como algo estático. Entonces la segunda idea de Batín que hay que rescatar es el dinamismo de los géneros discursivos en sentido general. Son dinámicos, o sea, se transforman, nacen, crecen, se transforman y desaparecen. Que muchos permanecen, pero no permanecen igual. De hecho, las cartas no son iguales, los artículos no se escriben igual. La ciencia no siempre publicó de la manera que publican hoy, se van transformando, etc. Y pueden hasta desaparecer. Incluso los géneros surgieron como los géneros no literarios, ¿no? Fuera de la literatura, como una necesidad de defender a los que no tenían forma de hacerlo. Por ejemplo, en la antigua Grecia comenzó a surgir una tendencia de ir a los foros públicos a defender a las personas que no tenían habilidades. Y luego en el sur de Italia, por donde estaría lo que es Sicilia, se dio una reforma agraria, se dio una revolución, y entonces los antiguos dueños, que eran los campesinos de la tierra, no encontraban cómo demostrar que esa tierra les correspondía. Me explico. Los que derrotaron al régimen despótico propusieron que todas aquellas personas que le habían conculcado su tierra, que se la habían confiscado injustamente, tenían derecho a reclamarlo. Entonces muchas personas no encontraban cómo demostrarlo por la carencia de discurso, eran campesinos. Y Gorgia, ese que en el diálogo de Platón de Gorgia se ve eso, que le pregunta, de Sócrates. Sí, es Platón que le dicen de Sócrates, pero en realidad es Platón. Gorgia está precisamente discutiendo en el diálogo de Gorgia con uno de los precursores de ese movimiento que se dedicó a preparar la oratoria para defender en los tribunales, en ese entonces foro, a los desvalidos. Y así surgió el género forense, por la necesidad de defender. Por tanto, vuelve y se confirma el planteamiento de Batín, que es por la necesidad que surgen los géneros. El forense específicamente surgió por la necesidad de defender el derecho de aquella persona que no tenían mucha habilidad discursiva. Tal vez ahí está también en cierne la creación de lo que hoy conocemos como el derecho o la abogacía, etc. Pero antes que eso, eran simplemente personas que se prepararon para, a través del discurso, demostrar el derecho de los otros. Y así, si hacemos un recorrido por el nacimiento de los géneros, comprobaremos esas dos premisas de Batín: necesidades de la sociedad y, además de las necesidades, una función determinada tendrá el género. Y tercero, el dinamismo de los géneros. Perdón, antes de que siga. Dentro de los planteamientos de Batín está el primero que usted dijo. Los tres. Él plantea. No esos tres, sino cuando te inició ahorita, que hablaba de que los géneros deberían ser llamarse discursivos. Sí, él es el que hace el que plantea. El primero que se conozca, que dice, no, vamos a hablar de géneros discursivos, los géneros del discurso. Y aunque no habla mucho de que lo opone al literario, pero obviamente, si todavía hoy hay personas que ni se han enterado que hay un enfoque de discurso y no simplemente hacia la literatura, imagínense en ese entonces. De manera que por eso hay que partir de Batín, para hacer un enfoque, digamos, actualizado sobre los géneros discursivos. Ahora, ¿qué yo he observado? Que en realidad deberíamos hablar de bloques de géneros. Porque si cogemos eso y decimos, bueno, vamos a coger la academia, las universidades, o la universidad en concepto genérico, la universidad, los universitarios, nosotros, ustedes,
y yo y todos los profesores tenemos necesidades específicas que de acuerdo a Batín van a dar origen a género literal, a género discursivo. Por ejemplo, yo necesito evaluarlo a ustedes, entonces me creo el ensayo académico, un ensayo reflexivo, entonces eso es un género. Pero inventamos exámenes, variedad de exámenes, todos los exámenes juntos, selección múltiple, meditación, falso verdadero, metacognición, desarrollo, formarían un género de acuerdo a la visión de Batín. El género examen, el folleto, la cátedra, este sería un género, un profesor explicando clases, porque los géneros no son solo para escribir, ¿no? Entonces, este discurso, este texto que usamos los profesores llamado cátedra, magistrales, sería entonces un género discursivo, y van 4. Pero también podría ser un género discursivo llamado género académico, en este caso porque el género se va a llamar de acuerdo a la comunidad que lo construye, de acuerdo a sus necesidades. Y van surgiendo, entonces, la tesis de grado sería otro género discursivo. La defensa de tesis sería otro género discursivo, y van 6. ¿Qué yo planteo entonces? Que en verdad deberíamos hablar de bloques de géneros. Y así podríamos hablar de géneros académicos, género científico, y el científico muchas personas lo ascribe a la misma academia, pero la ciencia existe fuera de la academia, por tanto yo lo dejaría fuera, pondría género académico, género discursivo, género tecnológicos, género religioso. Por ejemplo, la homilía sería, de acuerdo a Batín, entonces la homilía, el sermón, la confesión, los testimonios evangélicos, etcétera, todo eso forma parte de un género, pero en este caso de un bloque de género que llamaríamos género religioso. Las formas en que los religiosos dan salida a sus necesidades comunicativas. Y si lo examinamos, periodístico, no podríamos hablar de un solo género periodístico. ¿Por qué? Porque las necesidades expresivas, comunicativas de los periodistas son múltiples. Entonces vamos a encontrar varios subgéneros. Entonces habría que hablar de un bloque de género periodístico, ¿ves? Y así sucesivamente. Yo creo que yo me asumo batiniano en eso, en todo, excepto en que él lo ve. Claro, es que cuando en 1937 en Rusia había cosas que él no podía ver, eran todos muy reducidos. Pero hoy es claro ver que los géneros se dan en bloque, la literatura. Entonces sería un bloque de género, con subgéneros incluso, porque aunque hablemos del género narrativo, dentro de la narrativa no es lo mismo un cuento, una novela, una anécdota, etc. Y tendríamos bloques y subbloques. En esa perspectiva, entonces, yo creo que lo que hay que reivindicar para darse cuenta de los géneros es esa visión batiniana, necesidad excesiva de un grupo que tiene necesidad de darle salida, dinamismo de los géneros que nacen, se transforman y pueden desaparecer y surgirán nuevos géneros, no está cerrado. Y esa es una diferencia con la visión tradicional y con la visión de tipología textual, que los textos lo ven como algo ya estático, que están ahí y ya no se transforman, etc. Y ese dinamismo, esa forma dialéctica de ver, de analizar Batín, yo creo que es criticable. Para las noticias tienen una superestructura, pero un editorial no tiene esa superestructura. Para un artículo de fondo no tiene. La estructura de un artículo de fondo de un periódico tú la puedes encontrar también en un ensayo científico o la pueden encontrar en una cátedra. Por tanto, no se puede decir que la superestructura siempre será exclusivamente de ese género, y por eso aunque Batín no lo discutió, pero él no tomó en cuenta la superestructura, el formato, sino que tomó en cuenta la necesidad a que responde y el grupo social que lo construye. Esos dos elementos que para él definen un género discursivo. El destinador, enunciador y enunciatario deben crear en base a la subjetividad múltiples sentidos del texto. Pero que tampoco demarcaría la subjetividad de un género, porque si tenemos, por ejemplo, los géneros literarios, hay otras características más. Bueno, claro, las dos que usted dijo, las dos generales,
Ya, ahí encerrarían todo. Sí, porque podría haber subjetividad, por ejemplo, en una homilía, que de hecho la hay, los géneros religiosos, y esto no es ni a favor ni en contra, tienen que estar llenos de subjetividad, porque incluso muchos definen que su religión la define su relación con Dios, y eso es subjetivo, mi relación, el yo. Recuerden que el subjetivo es el sujeto, que el sujeto antes se escribía con B, sujeto. O sea, es lo que está centrado en el sujeto, como el sujeto ve la realidad. Entonces, si alguien establece esa relación con Dios a partir de su subjetividad, los géneros religiosos también serán subjetivos, por tanto no sería exclusivo solo en la literatura. Y así vamos a encontrar algunas características que pueden emigrar de un género a otro. Ahora bien, parecido a los subgéneros, porque habría que hablar de subgéneros, porque si los géneros son bloques, porque si cada comunidad produce distintos discursos, cuando hablo de comunidad no es una comunidad lingüística, es una comunidad vital, profesional, generacional. Por ejemplo, los jóvenes producen sus propios géneros discursivos. Los jóvenes tienen su forma de comunicarse, que por mucho que nosotros la satanicemos, por mucho que gritemos y pataleemos, tendrán su forma. Entonces, que responde a una necesidad de concisión, de brevedad, de no dedicar tiempo al discurso en sí, sino a la necesidad comunicativa. Mientras algunos de nuestra generación, especialmente la mía, podría disfrutar construyendo el discurso, la generación de jóvenes no es construyendo el discurso que está a su placer, es simplemente en el mensaje que transmite, y de rebelarme contra todo lo que se me quiere oponer. Y me dicen que no escriba así, pero yo lo sigo haciendo. Podríamos hablar también que los jóvenes construyen géneros, y esa visión responde a los principios de Batín, que son los grupos sociales, generaciones, los grupos humanos que producen, de acuerdo a sus necesidades, los géneros. Pero cada grupo humano produce variedades, y por eso yo digo que podría hablar, y esto no se lo atribuyen a Batín, de bloques de género. Lo bueno o lo malo, sí puede decir, eso lo dijo el profesor, bloques de género. Por lo que hemos visto, en la universidad no hay un solo género discursivo. Y esto sí va a coincidir con la llamada tipología textual. Entonces, que dicen, bueno, los textos se dividen de acuerdo a su trama, de acuerdo a la superestructura, en tales y tales. A mí no me gusta mucho porque es difícil. Tú dices, bueno, te dicen, bueno, de acuerdo a la superestructura se dividen en y te hacen un inventario cerrado. Y es imposible, y eso va en contradicción con esta visión. El inventario de la producción textual no puede ser cerrado. ¿Por qué va en contradicción? Porque si los géneros nacen, se transforman, se desarrollan, no sabemos cuál es el género más. No se puede estar. Podrían surgir otros géneros, que van a surgir otros géneros, porque van a surgir otras sociedades distintas a las nuestras, otras generaciones distintas a las nuestras que tendrán otras necesidades. Por ejemplo, el libro podría desaparecer como lo conocemos. Y es que el medio material, que es una característica que Batín no ignora, él dice que el medio material condiciona el mismo género. Y fíjense en el vídeo, en cualquier móvil de esto, el hecho de tú tener reducido el espacio comprime el pensamiento y obliga a crear el género. Dependiendo del medio material que dispongamos, se va también condicionando la forma del género. Si no existiera el libro, si desaparece el libro porque desaparezcan los papeles, etcétera, porque la sociedad esté tan saturada, tan contaminada, lo cual no es descabellado pensar, pues eso podría ser no solamente factor tecnológico. Yo me resistía a que no me mandaran el estado de los bancos, de las cuentas. Y yo decía, por eso es que a mí me gusta leerlo, tenerlo ahí, archivarlo. Y mi hija, que es muy ecologista, le dice, papi, pero esto es una manera de evitar contaminación. Hombre, imagínate, si millones de personas se ahorran imprimir esas hojas, son millones de folios y millones que se evita la contaminación. Mira, tú me has dado una razón poderosa. Y eso me ayudó a romper la resistencia, que yo quería ver mi papel y graparle los vouchers y todo, etc. Claro, porque yo soy de una generación también
adoradora del papel, de la impresión material, y he tenido que ir reciclando un poco. Y me decía ella que en México, ella está terminando de estudiar en México, no me gusta hacer anécdotas personales, pero viene el caso. Y fuimos al restaurante y ella no pidió servilleta. Y yo, ¿por qué no pide servilleta? Si uno puede evitar la servilleta, yo lo puedo evitar, pues evito la contaminación. Usted está exagerando, dice no. Entonces me dice, no papi, en México no te ponen servilleta. Yo, ¿qué? Dice, no. Por eso por el tarado dice, no. Imagínate 16 millones, creo yo, produciendo basura. Mientras más pueden evitar, es mejor. Si uno la pide, dice ella, te la dan, pero en los restaurantes no te ponen servilleta. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades sociales pueden comprimir a la sociedad y hacer que desaparezcan los soportes de los géneros, y entonces vengan otro soporte y obliguen a la creación de nuevos géneros. Porque es eso, ese es el principio de Bakhtin. Y por último, algo que para mí es lo más fabuloso de Bakhtin, él dice, el género discursivo condiciona el pensamiento. Es un principio fundamentalísimo. Si tú conoces el género discursivo, si nosotros como maestras y maestros ayudamos a que los jóvenes descubran la superestructura de un género, por ejemplo, ya le es mucho más fácil producir el texto. Si, oye, el pensamiento está tan condicionado por la superestructura que si tú no conoces la superestructura es imposible hacer una falsificación. Por ejemplo, si tú vas a falsificar un número de cuenta de un banco y tú no sabes la cantidad de dígitos, que es la superestructura más elemental, o le pones menos, le pones más, te va a decir faltan y ya están mal. O un número telefónico, para irnos a la superestructura más elemental, que tú lo pongas de 8 dígitos. Un número de 8 dígitos no es nunca un número telefónico. Asimismo, una homilía que no esté construida con la superestructura de una homilía no es una homilía. Una oración evangélica que no esté construida con la superestructura de una oración evangélica no es una oración. Y miren este caso. La persona más humilde en una congregación cristiana cualquiera, usted dice que nos despide en oración y te la sabe hacer y todo el mundo se siente satisfecho porque domina no solamente la liturgia de producir el texto, sino que sabe que debe comenzar con una invocación a Jesucristo, pedir por los demás, hacer, y si no terminó, te lo pedimos, los católicos, exacto, los católicos te lo pedimos, Señor, cierra. El cierre te lo pedimos, Señor, los católicos, y que nosotros en el nombre de Jesús, o tu Hijo amado, etcétera, y se cierra. Si tú no haces eso, a esa oración le falta, y no se asume así. Al intelectual más grande, más prominente, que no conozca la liturgia evangélica, no conozca la superestructura de ese subgénero llamado oración, lo ponen a orar y queda mal. La gente se queda, dicen ellos, vacíos, y que comienza a teorizar porque el Señor, que es invisible, aunque ustedes no lo crean, pero de acuerdo a la filosofía es el ser que mora en nosotros, que te da una cátedra y termina que lo siente, se queda así, por muy enjundioso que sea, eso no es una oración. Y viene el otro que es humilde y comienza y pone hasta los brazos como van, comienza invocando al Señor y sigue los pasos y todo el mundo ¡amén! ¡Aleluya! Se lo gozan y de verdad que lo sienten porque le llega. Ella parece que ha gozado, casi que da su gozazo ahí en la iglesia. Y no es, y lo estoy diciendo no en el sentido despectivo, porque lo podríamos hacer con un profesor aquí en la universidad que no siga los pasos de una cátedra. También los estudiantes dicen, como que este está raro. Un chiste para los de letras. Dice alguien que yo conozco que los maestros de lengua y de letras hablan con introducción, desarrollo y conclusión. Que tienen una lógica. Bueno, entonces fíjense, en esos ejemplos elementales se comprueba la teoría de Bakhtin de que el género discursivo condiciona el pensamiento y lo ayuda a producirse. No es que lo condiciona nada más, lo ayuda con dominar el género, te ayuda a producirlo. ¿El modelo? A mí me dice, sí, el modelo y
y las estrategias para producir. Como que el molde. Conocer. Miren, es tan así que a usted le dan su número de teléfono decompuesto en otro orden como el que usted lo sabe y usted no sabe que es el suyo. El número de cédula. Si a mí me dan hasta el número de cédula, te lo descomponen en otra estructura, tú te quedas pensando porque tú tienes una estructura mental. Si te lo dicen como un número, 2.300.000, que yo Juan, ¿Qué? y si te lo hacen en bloques, si tú lo tienes en 3 bloques de 3 y uno de 4, y te ponen 2 de 4 y 2 de 2, se te van. Lo que quiere decir que sí, esa es una superestructura elemental que coincide con la que tú tienes y que si te imponen, invéntame un número de teléfono y ya tú sabes la superestructura así. Ya tú sabes que no comienzan con 00 y lo rellenan. Eso puede ser un número de teléfono. Si no lo hace con esa elementalísima superestructura, tú dices, yo no sé, pero esto no es un número de teléfono. Y así por el estilo. Lo que se comprueba es sí que eso es así. Eso tiene también una implicación didáctica, es que debemos ayudar a los estudiantes que se apropien de la superestructura de los géneros, que dominen la forma de producción de cada bloque de género. Si tienen que escribir una tesis, que sepan, y aquí no se escribe tesis, dicho sea de paso, porque no siguen las características del género científico. Por ejemplo, una característica del género científico es la precisión y la concisión. Entonces tú encuentras que los datos te lo dicen 5 veces, están violando, eso no es tesis, 5 veces la misma cosa. La explicatividad, o sea, no decir simplemente que el 40% dice que votaría por Danilo y el 48 por el otro. Decirlo así, eso no tiene ninguna gracia, eso puede ser bueno o puede ser malo, eso necesita una explicación teórica. ¿En base a qué? Donde probablemente el 40 de Danilo sea bueno y el 40 probablemente. Y diga tomando en cuenta y esto y hace un marco teórico. O que un médico te diga a ti, usted tiene 5 millones de glóbulos rojos. ¿Sí? Tiene que darte para que se explique. Y vemos que aquí dice que 5 millones de glóbulos rojos, tanto blanco, etc. La explicatividad sería el marco teórico que lo tiene el médico y tomando en cuenta que es una dama joven, tanto, que está en periodo menstrual, que es lo otro, y que su la media es tanto, usted, y que antes tenía esto y esto, quiere decir, y te da un discurso en base a esos datos, produce un discurso, mejor dicho, en base a esos datos. Pero eso no lo vemos, que si revisamos la producción discursiva en las universidades, encontraríamos que el subgénero científico está ausente, aunque creen que están produciendo ciencia, sobre todo en las llamadas tesis. Pero básicamente, no porque no sepan investigar, porque le dan todo el protocolo de hacer una investigación y probablemente los datos que manejen sean creíbles, es porque no hay unas estrategias para convertir esos datos en discurso científico y en gran medida porque se ignoran las características del género científico. Y al ignorarla no pueden producir pensamiento científico. No se puede producir pensamiento científico sin dominar la estructura de ese pensamiento, que sería el principio de Batin, que es un gran aporte dentro de lo que no es simplemente que estos géneros clasificarlos, y que lo estudia y da precisiones sobre la importancia. Y a veces hasta 10 páginas de gráficos que uno no sabe ni qué es. Sería conceptualizar, definir. Después vendría una de ver cómo hacer práctica sobre eso. Y aún ahí terminaba, sin la etapa que yo le estoy agregando, terminaba el ECA. Pero faltaría algo que yo creo que se lo dije en una clase, faltaría evaluar. Evaluar cómo llegué, cómo hicieron, de la práctica, como sea. Entonces sería, por eso yo he propuesto que debería ser SCAI, que el protocolo del género llamado clase debería ser 5 momentos y no 3. Y entonces, ¿qué se está proponiendo ahí? Una superestructura para un subgénero, de manera que un profesor que domine bien esos 5 momentos, que sería la superestructura. Claro está, faltaría la capacidad de ese profesor de gerencia, de gerenciar el proceso, la capacidad de entender a los estudiantes, su dicción. O sea, una persona puede conocer perfectamente esos 5 momentos y si le falta
determinadas capacidades no podrá ser maestro. Necesita algo que es casi indefinible. Es el don, así como existe el don de gente, existe el don de ser maestro. Es algo que hay que tenerlo. No basta saber mucho una materia, no basta saber procedimientos, no basta ni siquiera tener la necesidad. Hay que tener algunos elementos. Entre esos elementos está querer comunicarte con los demás, querer darte, querer contribuir al desarrollo de los demás. A todo eso se le puede llamar vocación, que se puede expresar por medio de las aulas, por el medio del periódico, por medio de la iglesia, por medio de algunas obras, porque la educación es una forma de darle salida a esos don que coincide con el don de maestría.